El pasado 23 de junio en Morelos vivimos un sismo de 7.5 grados que tuvo epicentro a 12 kilómetros del sureste de Crucecita en Oaxaca. En Morelos lo sentimos como si hubiera sido el sismo aquí mismo. Las experiencias que hemos vivido nos han obligado a reflexionar y a modificar nuestro esquema de seguridad en las casas, mucho más en los hospitales. Y el día de hoy estamos hablando con el doctor Francisco Monsiváis Salinas, que es titular del órgano de operación administrativa desconcentrado del IMSS en Morelos, para platicar sobre las medidas que ellos, como encargados de la salud de los pacientes del IMSS, con COVID y no COVID, realizan. Buenos días, doctor. Buenos días. Qué gusto saludarlo de nueva cuenta. Gracias en esta fresca mañana aquí en las oficinas del IMSS en el estado de Morelos. Muchísimas gracias, doctor. Usted en servicio, cuando atendía directamente a los pacientes en cama o en las oficinas, en el consultorio, ¿le tocó vivir algún sismo? Prácticamente me ha tocado vivir desde que estaba embarazada mi mamá de mí, en los sismos. El sismo del 57 prácticamente yo tenía 2 semanas de gestación, entonces me tocó ese sismo. Y ya en la época adulta, en el sismo del 85, siendo yo estudiante de la especialidad de medicina interna, estuve atrapado durante 7 horas y media en la residencia del Hospital General. Ya posteriormente, como médico de base, en el hospital de IMSS de Morelia, Michoacán, ubicado en la avenida Héroes de Nocopetaro. Esa era una torre de 8 pisos. Y me tocó vivir los sismos de la década de los 90s y parte de los sismos de la primera década de los años 2000. De hecho, el hospital de Nocopetaro lo demolieron porque teníamos una falla geológica que cruzaba la parte del hospital con una profundidad de 180 metros, que no fue factible recimentar el hospital y se tuvo que demoler. En el 2010 fuimos cambiados de hospital y en el 2013 estrenamos un hospital que era el regional número 1, pero ahora ubicado en Charo, el cual se construyó con las normas específicas de la OMS. Y como médico operativo me tocaron sismos en el área de urgencias y bueno, mi forma personal de ser, independientemente de que ahora soy directivo, es tomar las cosas con tranquilidad, procurar no correr, no gritar, tratar de tranquilizar a la gente, porque la experiencia que yo he tenido, salvo que estuve atrapado en el del 85, el resto de las experiencias me han permitido observar que a veces los pacientes y las personas se lesionan más cuando entran en pánico y quieren salir de un lugar seguro a un lugar inseguro. En la década de los 80s, en el sismo del 85, tuvimos la experiencia con un matrimonio de compañeros residentes. Ahí en el Hospital General de la Ciudad de México hay un edificio que es el comedor de la residencia. Ellos se encontraban desayunando ahí en el comedor de la residencia y entraron en pánico. Salieron para tratar de salir de las instalaciones, pero para poder salir tenían que entrar al edificio de la residencia. Mis compañeros que se quedaron en el comedor salieron ilesos, pero ellos dos, en su afán de salir, entraron al edificio y en el momento que entraron al edificio colapsó y perdieron la vida. Entonces, lo más importante en estos eventos sísmicos es no entrar en pánico. ¿Cómo se prepara el IMSS hoy en día precisamente para atender una situación medioambiental? ¿Hay protocolos, hay esquemas para garantizar primero la protección de los mismos trabajadores y lo más importante, que es la derechohabiente, la gente que está pues en camas o que está en espera de una consulta? A razón del sismo del 85, donde el IMSS perdió varios hospitales de su infraestructura hospitalaria, perdió aproximadamente 4,000 camas de especialidad en ese sismo. A partir de ahí se empezó a crear una cultura del manejo de estas contingencias medioambientales y nació un programa que se llama Hospital Seguro. De hecho, el día del sismo, en la conferencia del doctor López-Gatell, se presentó el doctor Cabrera, que es el
el médico que dentro del instituto maneja ese programa de Hospital Seguro, que actualmente se llama Hospital Seguro y Resiliente. Y ese programa va encaminado a garantizar primero la persistencia de nuestros hospitales ante una contingencia medioambiental, determinar la seguridad estructural de nuestros edificios a través de un dictamen de una persona especializada en estructuras de hospitales. Posteriormente de eso, organizar brigadas que se van a encargar de ciertos aspectos organizativos para responder posterior al evento, en este caso un sismo. Garantizar no la evacuación del hospital, sino garantizar la operatividad de nuestro hospital. De ahí que previamente nosotros tengamos que tener un dictamen estructural de qué tipo de sismo va a soportar la estructura y saber hasta dónde podemos continuar operativo ese hospital. Entonces el protocolo de Hospital Seguro contempla esa primera fase: mantener al hospital funcional, con gas, diésel, electricidad, agua, insumos, y teniendo grupos capacitados: la brigada contra incendios, la brigada de búsqueda y evacuación, la brigada de primeros auxilios. Cada quien tiene un programa que se basa a través de una cosa que se llaman tarjetas operativas. Entonces es un programa que está bastante estructurado. Aquí lo importante es tomar la decisión. Decíamos que la política de Hospital Seguro va encaminado a mantener un hospital funcional. Pero ¿qué sucede si el evento sísmico es suficiente como para dañar la estructura del hospital? Tenemos que tener también diseñada la manera en la cual se va a llevar a cabo la evacuación. Decía usted, bueno, garantizar la seguridad de los trabajadores, sí, pero también tenemos que garantizar la seguridad cuando vamos a evacuar a los pacientes, si es que hay necesidad de evacuarlos, en qué orden se van a evacuar, y tenemos que tener determinado dónde se van a ubicar esos pacientes. Aquí la diferenciación entre pacientes portadores del síndrome de coronavirus y otro tipo de pacientes, lo que va a diferenciar entre el manejo de un paciente y otro paciente es que los pacientes con síndrome COVID tendrán que ser evacuados con un grado de seguridad biológica para evitar que la gente que los va a manejar se contagie, y el lugar a donde se van a ubicar sea un lugar seguro para los médicos, enfermeras y el personal que los va a atender, y seguro para ellos. Entonces en eso estamos trabajando, porque si no estamos preparados para el síndrome de coronavirus o esta emergencia epidemiológica, estamos trabajando sobre el diseño precisamente de cómo vamos a manejar estos pacientes en caso que se requiera evacuar el hospital. Platicábamos en la entrevista anterior precisamente de las adecuaciones que tuvo que hacer el IMSS para poder atender a los pacientes con COVID, y dentro de este proceso de reconversión hospitalaria pues encontramos que el Hospital Regional General con Medicina Familiar, el famosísimo IMSS de Plan de Ayala, que todo el mundo lo conoce, que todo el mundo lo quiere, porque haya salvado su vida precisamente en este nosocomio, el piso 11, el piso 10 y el piso 9 han sido adaptados precisamente para la atención de estos pacientes. Pero a los familiares de por sí se les hace complicado el hecho de pensar que nuestro paciente tiene COVID, y más aún imaginarlos hasta esa parte del edificio del IMSS de Plan de Ayala. ¿Hay garantías a través de este plan que tiene el Seguro Social para cuidar en caso de un sismo a este tipo de pacientes? Decíamos que dentro de la política del Hospital Seguro es una evaluación estructural de nuestras unidades médicas. A razón del sismo del 2017 se hizo una evaluación estructural de la torre de Plan de Ayala, y se dictaminó que la estructura no se había dañado en el 2017. Derivado de esta contingencia sísmica, el planteamiento de mi parte como titular de la oficina operativa de aquí de Morelos es hacer un dictamen estructural. Vamos a actualizarlo, vamos a ver en qué condiciones está nuestro hospital. Es importante comentar que las edificaciones se toma la seguridad estructural en base al subsuelo que contiene, al tipo de cimentación,
a la altura del edificio, lo que se llama el movimiento armónico de los edificios durante un movimiento sísmico, que va a depender si es ondulatorio, la frecuencia de las ondas sísmicas, si es trepidatorio, porque ahí lo más importante es ver que la estructura del hospital soporte ese tipo de movimientos. Entonces vamos a hacer una actualización. Aquí la otra situación importante es que una vez que hagamos el dictamen estructural vamos a tener la conciencia de qué tipo de movimiento sísmico y de qué intensidad puede soportar nuestro hospital. Considerar que lo más importante para los sismos es la cercanía o la proximidad del epicentro, la profundidad del tipo del sismo, si es un sismo muy profundo o un sismo superficial, la velocidad a la que viajan las ondas del sismo y el tipo de movimiento sísmico. En este caso, afortunadamente el sismo que sentimos hace una semana, su epicentro estuvo bastante alejado, estuvo en las costas limítrofes entre Oaxaca y Chiapas, a diferencia del sismo del 2017. Este sismo fue un poquito mínimo menos intenso que el 17, nada más que fue más alejado. En el caso del sismo del 17 fue una falla que no se conocía, que está entre los límites de Morelos y Puebla, y que la proximidad a la ciudad de Cuernavaca fue un sismo muy proximal y un sismo muy superficial, por eso fue más intenso que el sismo que el presente. Entonces nosotros hacemos la evaluación estructural y tenemos que prever qué sismos son los más factibles, que en este caso son los de la costa del Pacífico. También tenemos planeado durante esta gestión, más que nosotros evaluar, buscar qué reportes hay de fallas geológicas aquí en la ciudad de Cuernavaca y qué fallas geológicas hay en la proximidad de la ciudad de Cuernavaca que pudieran dar origen a un movimiento tectónico intenso capaz de dañar la estructura del hospital. Tomando en cuenta todo eso, tenemos pensado hacer, aparte del programa de Hospital Seguro, ir contemplando la necesidad de tener los recursos necesarios en caso que tuviéramos que evacuar el hospital y moverlos a una área donde estuvieran hospitalizados los pacientes, en tanto definimos cuál sería el siguiente paso. Ahora bien, Morelos, además de sentir fuerte los sismos, enfrenta también la situación del Popocatépetl, la cercanía que tiene con el Coloso del Valle de México. También genera nerviosismo, sobre todo en la zona de Cuautla. ¿Cómo prevenir? ¿Hay un plan también ideado para atender una contingencia en caso del Popocatépetl? Precisamente derivado de esta situación, el miércoles próximo vamos a hacer una visita al hospital de Cuautla, que como usted sabe se está rehabilitando ya que resultó dañado de manera importante en el sismo del 2017, al grado que fue necesario demoler prácticamente el 85% de la estructura hospitalaria. La última vez que visitamos el hospital, que fue a principios de abril, nos mostraron cómo se estaba reforzando la estructura y en base a los nuevos protocolos de construcción, la resistencia sísmica de esa construcción. Obviamente vamos a conocer cuál es la estructura o la infraestructura del inmueble, pero también tenemos que empezar a trabajar sobre los protocolos de Hospital Seguro. Entonces, ahora que visitemos el miércoles vamos a ver esas situaciones y lo que se había hecho en el 2017, que fue identificar los sitios de albergues en caso necesario de volver a evacuar el hospital, tener identificados dónde se albergarían los pacientes. En cuanto a la distancia del hospital de Cuautla del Popocatépetl, está más o menos situado a unos 45 kilómetros y el hospital de aquí de Cuernavaca, de las faldas del Popo hacia nosotros, está a unos 65 kilómetros. Aquí lo importante que también vamos a ver es hacia dónde el flujo hacia dónde se dirigirían los flujos piroclásticos, el flujo de lava. Y probablemente lo que más nos afectaría a nosotros serían los sismos de origen volcánico y la caída de cenizas. Para todo eso vamos a retomar lo de Hospital Seguro de Cuautla y empezar a organizar las brigadas
para que en el momento que nos entreguen el hospital, que está planeado para diciembre, tener ya estructurado eso con el recurso humano. Igual se revisará la estructura del de Zacatepec, por ejemplo. El hospital de Zacatepec también ya lo revisamos, lo visitamos. Este es un hospital emblemático. Fue un hospital que se inauguró en la década de los 60 por el presidente López Mateos. Fue el primer hospital del instituto aquí. Este edificio donde estamos fue el primer hospital de Cuernavaca, pero ese era un hotel. Así es. Y el hospital de Zacatepec fue construido con la arquitectura de los 60. Platicando el otro día con mi coordinadora de comunicación social, le decía yo que yo nací en el 58 y la atención médica yo la recibí en una clínica del IMSS en la Ciudad de México, que es la clínica 23, que está en San Juan de Aragón, que la arquitectura de esa clínica con la arquitectura del Hospital Zacatepec es exactamente la misma. Entonces el plan con el Hospital de Zacatepec es mantener la estructura arquitectónica externa, porque es un hospital emblemático, pero tratar de remodelar la parte interna con la visión de la OMS y con la visión estructural de los sismos, para que ese hospital sea también seguro. Entonces tenemos un proyecto de rehabilitación y algunas correcciones y ampliaciones del hospital de Zacatepec para que también sea un hospital seguro. En el caso del hospital del IMSS de Plan de Ayala, muchos que vivimos este sismo, el último, el más fuerte, nos llevamos muchas experiencias, algunas muy lamentables en el sentido de que se caían, por ejemplo, los aires acondicionados por la fuerza del sismo y que algunos pacientes pues resultaron lesionados por precisamente la caída de esta serie de equipo médico, ¿no? Dentro de este programa se habrá de revisar ese tipo de detalles para que al momento de ser necesario que la gente salga del hospital, pues no tenga que estar lidiando con la caída de ventiladores o de techos o de láminas. El hospital de Plan de Ayala se inauguró en la década de los 70. El concepto arquitectónico de los hospitales, este hospital prácticamente va a cumplir 50 años. Entonces aquí tenemos que retomar, le decía yo, vamos a hacer una actualización de la evaluación estructural, pero también vamos a hacer una actualización precisamente de aires acondicionados, de la instalación eléctrica y de algunas otras instalaciones para entrar al concepto de hospital seguro. El concepto de hospital seguro no solamente es con el recurso humano, con el capital humano, con el talento humano, donde hablamos de brigadas, sino también es, si yo tengo un carro 66 y quiero usarlo ahora en el 2000, pues le voy a cambiar el motor, el sistema de frenos, la dirección, y a lo mejor nada más dejo la carcasa del coche. Bueno, la evaluación que tenemos planteado hacer con el Hospital de Plan de Ayala es precisamente ese tipo de evaluación y ver qué adecuaciones estructurales o adecuaciones en cuanto a instalaciones deberemos de hacer para que ese hospital cumpla los criterios de hospital seguro. ¿Esta readaptación implicará una inversión adicional? Necesariamente. ¿De qué montos estaríamos hablando? No se necesita tener el diagnóstico. Ajá. En cuanto tengamos el diagnóstico, yo se lo presento a la Ciudad de México y mis normativos me dirán, es otra vez el ejemplo del coche. Sin querer ser Tendremos concluyente, que ir a hacer la cotización con el mecánico. si nos conviene tener el coche o tener otro coche. Aquí el plan, tengo yo autorizado un hospital de 180 camas nuevo para aquí, para Cuernavaca, y tendríamos que decidir qué es lo que vamos a hacer en el momento que tengamos el dictamen del Hospital de Plan de Ayala. ¿Es este hospital que está en las instalaciones de Henry Dunant? No, el hospital de 180. Del Innovavet, perdón. Ese no, es un hospital que estamos arrendando para atender pacientes no COVID. Es decir, hay plan adicional de construir otro hospital. De 180 camas. ¿En la capital morelense, en Cuernavaca? Así es, necesitamos buscar el terreno, así es que si hay alguien que nos quiera donar un terreno de 3,000 metros cuadrados hacia el área de Jutepec, será bien recibido y ahí empezaríamos nosotros para poder hacer iniciar el proyecto de la construcción de un hospital tenemos que hacer una CEPI médica, que son los planes, qué servicios le vamos a poner, cuántas camas, qué servicios, qué personal, y aparte la CEPI del área de construcción, para que en el tenor de lo que son los hospitales modernos, bajo la visión de la OMS, cómo se va a construir, horizontal, de cuántas plantas, qué distribución.
¿Y para cuándo estaría programado? Necesito tener el terreno. Pero ya está dentro de los planes, ya está en el escritorio. Esperemos, nosotros como titulares no sabemos cuál va a ser nuestro tiempo de duración. Va a depender mucho de nuestra actuación y las políticas del gobierno federal. Pero inicialmente cuando nos invitaron a trabajar con el doctor Zoe, nosotros como trabajadores del instituto, el proyecto es pues como aquí, como en el país, ¿no? Un proyecto seccional. Entonces, estamos pensando que vamos a durar en el puesto 5 años. Esperemos que antes de irnos podamos entregar tanto un hospital nuevo en Cuautla como un hospital nuevo aquí en Cuernavaca. Bueno, y este hospital de Cuernavaca, ¿qué población atendería? ¿Hacia la parte sur de la ciudad? Nosotros aquí tenemos 480,000 derechohabientes en la zona de Cuernavaca y la zona conurbana. De acuerdo al indicador de la OMS, es una cama por cada 1,000 derechohabientes. Nosotros tenemos 303 camas en el hospital de Plan de Ayala, tenemos un déficit de 175 camas. Entonces la propuesta es un hospital de 180 camas para alcanzar el indicador de una cama por cada 1,000 derechohabientes. Y muchas gracias, ya nos dio la nota el día de hoy, ya nos llevamos esta buena noticia. Pero ¿qué hay de la capacitación del personal en materia de protección civil, en materia de seguridad? Afortunadamente aquí contamos con 3 áreas que tenemos que vincular y articular, que es el área de protección civil, el área de hospital seguro y el área que es el Comité de Seguridad e Higiene. El Comité de Seguridad e Higiene lo que busca es la salud del trabajador, que cuando se agache y levante una camilla no se levante la espalda. Entonces vamos a tratar de conjuntar esas 3 áreas de aquí de la oficina de aquí, o de la delegación como se llamaba antes, y tratar de hacer un trabajo conjunto que nos dé resultados para los 3 planteamientos que hay dentro del instituto. Y obviamente obtener un hospital seguro y gente capacitada que sepa qué va a hacer en el momento de una urgencia medioambiental. Y sobre todo, lo más importante, tener la garantía, la seguridad de que cuando estemos en el hospital del IMSS, ya sea como estar hospitalizados o estar en consulta médica, estaremos rodeados de personal que nos va a orientar adecuadamente en instalaciones lo más seguro posible para garantizar que estemos todos bien. La prioridad para el IMSS es su derechohabiencia y a través de este tipo de programas nos están comprobando el compromiso que hay en ese seguro. Le agradecemos mucho la entrevista, doctor. A sus órdenes. Gracias, amigos de la Jornada Morelos. Soy Dulce Maya. Estaremos al pendiente y seguiremos informando con este tipo de entrevistas, platicando con los personajes que toman las decisiones en Morelos.